Ya, vamos a empezar. Siendo las 15:41, se da inicio a la Comisión de Desarrollo Urbano, Territorial y Productivo, con el tema 1 de la tabla, que es la sesión número 3 de 3 del lineamiento de un plan preventivo para vivienda antigua en Valparaíso. Y el segundo punto es el punto que los concejales estiman correspondientes. Estas son que ha tenido como objetivo invitar a exponer tanto a funcionarios municipales como a actores de la ciudad respecto de la necesidad urgente de poder contar con un plan preventivo de siniestros en viviendas antiguas, diversos acontecimientos que han habido. La primera sesión, que fue hace 2 semanas atrás, hace 2 martes atrás, expuso Macarena Carroza, integrante del equipo de desarrollo económico del Municipio de Valparaíso, y la plataforma de riesgo que está llevando a cabo junto con la asistencia técnica de la Universidad de Santa María. Además expuso Máximo Sosa, vicepresidente de la Escuela de Instaladores Eléctricos, o electricista, perdón, de la región de Valparaíso, desde una mirada del gremio que representa. La segunda sesión fue hace un día atrás. Ahí expone brevemente el comandante en jefe, el comandante de bomberos, don Rodrigo Romo, expuso eso y Pasaode como encargado de la oficina de emergencia del municipio de Valparaíso, y don Gabriel Roa, en representación de la plataforma Playa Ancha, quienes están llevando a cabo una interesante iniciativa de vecinos de Playa Ancha, el sector de Gran Bretaña, que van a catastrar y diagnosticar 10 viviendas patrimoniales del sector a raíz, lamentablemente, de un siniestro ocurrido en Gran Bretaña hace cerca de 3 meses atrás. Y hoy día los invitados son don Alex Barra, ahí me corrige Alex, jefe de la carrera de prevención del DUOC UC, y además me acompaña don Sergio González, funcionario del SECPLAC, del antiguo equipo de desarrollo habitacional, que va a conocer un proyecto que se está realizando hoy día en Valparaíso, en el CITE de Almirante Montt, donde gran parte de intervención técnica que se va a hacer ahí en el lugar obedece también al sistema eléctrico. Entonces, la idea de estas sesiones que terminan hoy día es poder, más que diagnosticar, entregar propuestas, iniciativas, enfoques de estos actores. El primero que va a exponer va a ser Alex, en el sentido de la academia, cómo se pone a disposición, cuál tú crees que son las aspiraciones o las proyecciones que hay que avanzar en un plan preventivo ante los siniestros que la ciudad lamentablemente constantemente están ocurriendo. Alex, gracias por haber asistido y atento a tus comentarios. Perfecto, Vladimir. En primer lugar, ¿podría compartir una pequeña presentación que básicamente como para tener una guía? Ahí te van a... Voy a compartir entonces, sí, ahí voy a compartir el sonido también. Bien. Bien, entonces ahí estoy compartiendo mi presentación. Si hay algún problema, pues les pido por favor me lo indiquen. En primer lugar, quisiera agradecer lógicamente la invitación de Vladimir a esta comisión. Creo que efectivamente el trabajo colaborativo entre los distintos actores que pertenecemos a la comunidad, ¿cierto?, de Valparaíso, podemos hacer que el tema, ¿cierto?, avance y se desarrolle como todos esperamos, en el fondo, más allá de quién participa, digamos. Obviamente yo creo que todos tenemos el mismo interés, de que efectivamente la comuna de Valparaíso ciertamente deje de estar, digamos, sufriendo y viviendo
hechos tan lamentables, ¿cierto? Para no ponerle otro calificativo, porque en realidad afectan no solo digamos, al patrimonio de la comuna, sino que lógicamente también afecta a las personas, afecta obviamente al entorno, ¿cierto? Y obviamente es bastante complejo. Bien, entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría presentarme un poco también para que me conozcan. Yo soy Alex Barra, soy director de carrera de prevención de riesgos de la sede de Valparaíso del DuoQC, ¿ya? Y también tengo a cargo una carrera que se llama técnico en instalaciones y proyectos eléctricos, ¿ya? Esta carrera es una carrera que está directamente enfocada, digamos, en las instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿ya? Por tanto, lógicamente también dentro de mi área de gestión está todo lo que corresponde, digamos, a los alumnos de esta carrera, que es una carrera nueva, digamos que en general lleva poco más de 2 años de funcionamiento, ya tiene su primera generación, digamos, de titulados, ¿ya? Y que efectivamente, a propósito, digamos, de lo que hablaba anteriormente en los consejos anteriores, tuve la oportunidad de revisarlo. Nuestros alumnos, cuando terminan su carrera, salen efectivamente con su licencia de clase B de la SEC, ¿ya? Por tanto, obviamente son instaladores autorizados por SEC, por el solo hecho, digamos, de ser titulados de nuestra casa de estudio. Así que ahí también tenemos un plus que podríamos utilizar, digamos, a nuestro favor, ¿no? Integrando también a esta actividad, ¿vale? Quisiera contarles entonces un poco quisiera contarles un poco de cómo ha ido evolucionando, digamos, la carrera en general, como para tener un pequeño contexto. Ya nosotros partimos con una asignatura, bueno, estoy hablando del año 2012, 2013, una asignatura que se llamaba Planes de Emergencia. Ya esta asignatura de Planes de Emergencia, ¿ya? Lo que buscaba es básicamente, ¿cierto?, identificar eventuales amenazas, ¿ya?, en el entorno, pero está obviamente más enfocada hacia la parte industrial, hacia la parte laboral, ¿ya? De todas formas, obviamente, en ese entonces, estoy hablando del año 2015, se intentó hacer una actividad a través de la corporación municipal, digamos, en ese sentido, lo que buscó de alguna manera integrar nuestra actividad a establecimientos educacionales, ya sea jardines infantiles, colegios, etcétera, que necesitaran de alguna manera, ¿cierto?, la asesoría para implementar sistemas de control de emergencia, ya llámese en este caso obviamente sismos, incendios, las que estaban más cercanas al borde costero, tsunamis, qué sé yo, etcétera. Ya lo mismo para emergencias tal vez un poco más complicadas, como accidentes particulares al interior del establecimiento, y ese tipo de cosas. ¿Bien? Sin embargo, a partir del año 2017, bueno, digamos, para cerrar este tema, lamentablemente el tema no prosperó, se quedó solamente en el levantamiento, los chicos hicieron el levantamiento, lograron definir ciertas medidas de control y de contingencia, digamos, para ese tipo de casos, pero lamentablemente no voy a escudriñar, digamos, en qué pasó en ese momento, pero efectivamente no se llegó, digamos, al final, digamos. Por tanto, todo ese esfuerzo, digamos, que se hizo con una ceremonia, por lo demás, y toda la parafernalia, no llegó a puerto, y quedó ahí. Posteriormente, en el año 2017, se constituye una malla nueva y el tema de la malla nueva no solamente impacta, digamos, a nivel, digamos, académico, sino que también a nivel de la formación, porque efectivamente la asignatura que antes era plan de emergencia ahora se llama control de incidencias, ¿ya? Y al hablar del concepto de control de incidencias, evidentemente habla de un concepto mucho más amplio que el del plan de emergencia. La emergencia era como solo responder ante una emergencia. El control de incidencias evidentemente va más allá, va efectivamente a anticiparse a una tragedia, ¿cierto?, o una emergencia que se pueda suscitar, porque obviamente en el entendido de que obviamente siempre va a ser más barato controlar una emergencia incipiente que una emergencia declarada. Y eso siempre hay que tenerlo como un concepto clave, ¿ya?, de que efectivamente
cuando tenemos una emergencia ya declarada, esa emergencia declarada es muy compleja de resolver. Siempre necesitamos mayores recursos y siempre estamos que no, qué sé yo, que el Estado se ponga con más lucas para reconstruir, que el municipio se... Pero eso ya es la contingencia, digamos, es la emergencia, y obviamente frente a la emergencia ya no nos queda otra cosa que actuar, ¿ya? Por tanto, el control de incidencias lo que busca es efectivamente, ¿ya?, ir más allá a buscar la causa basal, a buscar la causa de base que eventualmente podría generar, digamos, esta emergencia. Y además se agrega, ¿ya?, también un poco atendiendo, digamos, a las tendencias, la asignatura de reducción de riesgos de desastre, ¿ya?, que en el fondo busca básicamente lo que es el concepto de continuidad operacional, que básicamente está relacionado, ¿cierto?, con una frase que es muy bien hecha, digamos, pero que el show debe continuar, o sea, independiente de lo que nos pase, ¿ya?, el show debe continuar, y en este sentido, independiente de lo que le pase, digamos, a Valparaíso, ya sea en un incendio, un derrumbe, etcétera, la ciudad sigue su camino, digamos. Y lamentablemente, claro, pasa que de repente como que un poco nos acostumbramos a tener estas emergencias regularmente, ¿ya? Y ahí obviamente se impone este concepto de las normas internacionales ISO, ¿ya?, en donde efectivamente se incluye, ¿cierto?, la normativa internacional en temas de gestión de desastres, ¿ya?, y eso obviamente también nos impacta a nosotros en el tema académico, ¿ya? Y también agregar un poco lo que corresponde a la ley 21.364, que me imagino habrán escuchado por ahí, que establece el Sistema Nacional de Prevención de Respuestas ante desastres, ¿ya? Entonces, obviamente, todo eso a nosotros nos ha ido impactando en lo que respecta a la formación académica de nuestros alumnos. Y, lógicamente, hablando un poco de lo que significa que los alumnos efectivamente están preparados, ¿ya?, y están formados para hacer estas tareas, ¿ya? Y eso es algo que quiero poner en valor, de que efectivamente los muchachos acá, digamos, en la teoría, ¿cierto?, lo aprenden, pero obviamente también es importante que puedan de alguna manera, ¿cierto?, ponerlo en práctica y puedan llevarlo al terreno, ¿ya? Por eso es que obviamente nosotros también tenemos lo que corresponde a nuestras principales acciones académicas, y en primera instancia obviamente tenemos lo que es el sistema de vinculación con el medio, ¿ya? El sistema de vinculación con el medio lo que busca es efectivamente establecer alianzas estratégicas para el desarrollo, digamos, de proyectos de distinta índole. Lógicamente aquí estamos hablando de la parte de prevención de riesgos, pero efectivamente la vinculación con el medio es un tema institucional. De hecho, la institución está acreditada, ¿cierto?, por la Comisión Nacional de Acreditación por 7 años, y uno de los criterios, ¿cierto?, que se establecen para efectivamente la acreditación es la vinculación con el medio, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos un sistema robusto, digamos, de búsqueda de vinculación, y eso obviamente es algo que nos inquieta, que nos preocupa, y que obviamente busca potenciar tanto el desarrollo académico de los alumnos como el beneficio de la comunidad en donde efectivamente nuestros alumnos desarrollan su actividad, ¿ya? También tenemos el tema particularmente, ¿cierto?, de las asignaturas de investigación de incidentes, en donde obviamente también tenemos actividades vinculadas a establecer las causas de los siniestros, ¿ya? En esas actividades lo que hacíamos fundamentalmente era que los muchachos llegaran, ¿cierto?, por distintas metodologías de estudio, que, bueno, qué sé yo, puede ser árbol de causa, ¿cierto?, FMEA, etcétera, y otras herramientas, ¿ya?, establezcan la causa o las causas basales de los incidentes, y eso obviamente involucra también a los desastres, ¿ya? Y el otro tema también, en términos de actividad académica, tiene que ver con las visitas a terreno, que obviamente siempre es un tema, ¿ya? Y fundamentalmente en este último tiempo ha sido un tema más complejo todavía, considerando el tema de la pandemia, ¿cierto? Y todas las complicaciones, digamos, en términos de visitas que eso genera. Por tanto, allí lógicamente estamos buscando un beneficio de alguna manera que sea mutuo, tanto para la comunidad como para los alumnos, ¿ya? Y en ese contexto, lógicamente, el trabajo colaborativo que eventualmente
nosotros podemos tener y que lógicamente yo puedo ofrecer, digamos, a nivel institucional, ¿ya? Es el tema de los proyectos por asignatura, ¿ya? Como los alumnos que llegan a una asignatura como control de incidencias, como reducción de estrés, como investigación de incidentes, ¿ya? Tienen que presentar un proyecto a final de su semestre para poder aprobar, ¿cierto?, la asignatura. Por tanto, en ese sentido, efectivamente, nosotros podríamos orientar, ¿cierto?, que la actividad que los alumnos realizan, efectivamente, tienda, digamos, a el desarrollo de actividades, ¿cierto?, de diagnóstico y, obviamente, de posterior, de alguna manera, ¿cierto?, de posterior recomendación o controles, si es que efectivamente se pueden establecer en ese sentido, ¿eh? Y el proyecto más emblemático que tenemos, digamos, a nivel de sede y que obviamente cuenta con el respaldo institucional y académico, es el concepto, ¿cierto?, o el proyecto, perdón, de clínicas preventivas, perdón. El proyecto de clínicas preventivas es un proyecto que desarrolló, ¿cierto?, una docente de la institución y que lo que hace, ¿cierto?, es ofrecer básicamente asesoría, ¿ya?, en términos de prevención de riesgos de manera gratuita por parte de nuestros estudiantes para este tipo de circunstancias. Ahora, en las clínicas hasta el día de hoy lo que hacen es básicamente asesorar a empresas pequeñas, ¿cierto?, o a pymes que obviamente no cuenten con asesoría en prevención de riesgo, ¿ya? Pero atendiendo a que eventualmente podríamos llegar, digamos, en ese caso, ¿cierto?, a una vinculación entre ustedes y nosotros, ¿ya? Efectivamente podríamos ampliar efectivamente este, estas tareas que los chicos realizan precisamente para hacer diagnóstico y, lógicamente, para poder, de alguna forma, llegar a todos lados. Y eso es lo que, de alguna manera, yo quisiera plantear, digamos, en esta reunión. Los chicos de las clínicas preventivas han hecho un trabajo tremendo desde el año 2017, que vienen trabajando juntos, ¿ya? Generación tras generación, hablando del año 2017, ya han salido 4 generaciones con esta, ¿ya? Y es un proyecto que obviamente se va traspasando uno tras otro y que obviamente va potenciando el trabajo que los chicos van realizando. Por tanto, en ese contexto podría ser una alternativa muy viable de que efectivamente los chicos de clínicas preventivas guiaran, ¿cierto? O no guiaran, pero sí, lógicamente, encabezaran de alguna manera, ¿cierto?, las actividades en términos de tanto diagnóstico como recomendaciones, ¿ya? Por otro lado, también podríamos ir integrando, ¿cierto?, a los chicos de las clínicas, ¿ya?, las distintas especialidades que también como escuela de construcción tenemos en la sede, que son efectivamente las carreras de construcción, ¿cierto?, o sea, ingeniería técnico en construcción, ¿ya? Las carreras de topografía, que también podría ser para levantar algún tema, digamos, de esa índole, y lógicamente también lo que corresponde al diseño a través de dibujo arquitectónico, y por supuesto también lo que corresponde a una de las carreras más emblemáticas de la ciudad de Valparaíso, que es restauración de bienes patrimoniales, que obviamente también nos permitiría de alguna manera, ¿cierto?, ofrecer el pack completo, digamos, digamos, en ese sentido del desarrollo, o sea, obviamente el diagnóstico, ¿cierto?, definir puntos críticos, levantar mapas de riesgo, ¿ya?, lógicamente entrar a la etapa de recomendaciones, ¿ya?, y lógicamente todo lo que corresponda después a la etapa de ejecución, digamos, de reparaciones, y todo lo que conlleve, ¿cierto?, a hacer nuevas instalaciones, a reparar lo que haya que reparar, a restaurar lo que se pueda restaurar, y a tomar las medidas que sean necesarias para, obviamente, mejorar esas condiciones. Entonces, esa es básicamente mi propuesta, digamos, en ese sentido, de que puedan contar efectivamente con el apoyo, digamos, de corte más técnico, por decirlo de alguna forma, ¿ya?, para poder impulsar este tema que yo creo que es muy, muy importante y muy necesario para la comuna de Valparaíso en general, y obviamente las ganas están, los muchachos siempre tienen las ganas, siempre el entusiasmo, la motivación por participar de este tipo de actividades, así que
lógicamente esto sería un plus súper importante para ellos también. Tanto, créanme que las ganas de participar van a estar sí o sí involucradas en este aspecto. ¿Mm? Así que eso es lo que yo quisiera o podría aportar, digamos, en el día de hoy, y lógicamente quedo atento a todas las preguntas que tengan, digamos, respecto a mi presentación. Alex, qué bueno, se agradece la presentación. Efectivamente, aquí hay una propuesta concreta de poder hacer alianzas. Definamos un poco el tema de las atribuciones. Los concejales somos entes que no somos funcionarios municipales, eso a veces se confunde. Y somos entes de fiscalización, nos rige la ley orgánica constitucional de municipalidades, nuestras funciones, nuestras atribuciones, pero también entendemos que como concejales y concejalas tenemos una mirada propositiva también. Y lo que pretende esta comisión es poder ayudar, aportar en alianzas, en visiones, en enfoques que cada uno con sus propias especialidades, con sus propias vocaciones, pretenden aportar para evitar situaciones como las que están ocurriendo. Evidentemente hay miradas de ciudad, hay normativas, hay decretos, hay atribuciones, recursos en juego, y se agradece mucho tu disposición como Duoc, representando a Duoc en esta iniciativa. La idea de finalizar estas sesiones, poder tener una especie de documento acusando y expresando todas las intervenciones que han habido estas 3 semanas, y poner a la municipalidad también en fase de propuesta. Se han avanzado en algunas líneas, la plataforma de riesgo que está haciendo la Santa María está enfocada en aquello, el propio equipo de emergencia que tiene una mirada bastante, decía la vez pasada, avanzar en la prevención, por ejemplo, el tema de incentivar el uso de extintores de las casas unifamiliares o detectores de humo en viviendas patrimoniales o antiguas que tengan uso público o comercial, que a veces está asumido, en otros países es obligación. Aquí hay que ocupar este tipo de reglas. Agradezco de sobremanera tu oposición, porque aquí hay una voluntad de aportar, y creo que efectivamente, recogiendo un poco de experiencia que hay en Playa Ancha, los propios vecinos llegan a acuerdo con la Universidad de Playa Ancha y con el SEC, van a hacer una especie de minuta de requerimientos, de evaluación visual de cómo está el sistema eléctrico, en este caso de academia, y todas las carreras que tú tienes vinculación, evidentemente es un aporte. Yo creo que hay que georreferenciar, ver por manzana, hacer una especie de cartografía, pero eso es parte de la iniciativa que hay que proponer. Las concejales o concejales presentes o invitados a alguna consulta, duda, opinión. Sí, Dígame, quisiera Alex. hacer así como, efectivamente, respecto a lo que comentabas, ¿no? Dentro de todos estos trabajos académicos que los muchachos realizan en las asignaturas, muchas de estas propuestas y como propuestas, digamos, en general, considero que son súper valorables, ¿ya? Y que son obviamente evaluables. Tal vez alguna sea media disparatada, digamos, en su concepción, ¿ya? Pero créanme que en el fondo los muchachos tienen muy buenas intenciones, tienen muy buenas ideas, ¿ya? Y de repente escuchar esas ideas nuevas es una super posibilidad para ellos también, digamos, de sentirse parte, de sentirse valorados también, y de validarlos a ellos también como estudiantes, y como profesionales en proceso de formación. Entonces, muchas de estas ideas, lo he escuchado anteriormente, la combinaban precisamente con capacitación, formación en el uso de extintores, en el uso de detectores de humo, en la identificación de puntos críticos dentro de las casas. Entonces, todo eso está dentro de toda esta maraña, digamos, de propuestas que los muchachos hacen, pero que quedaron en el papel y que quedaron ahí guardadas en un documento que obviamente les sirve a ellos, ¿no?
Y eso yo creo que es súper importante que podamos, de alguna manera, ¿cierto? Como se dice hoy día, viralizarlo para que efectivamente sea de utilidad para el mundo. O sea, al final, el poner propuestas por colocarlos, digamos, claro, para ellos significa una nota, pero en la práctica y en lo operativo puede ser una muy buena alternativa para resolver muchos problemas. Recibo de lo que expone Alex, todo lo contrario, yo creo que hay que hacer sesiones, conversar más, pero yo creo que la palabra que pretende esta comisión, insisto, es concretar, porque hay muchas iniciativas, efectivamente, distintos actores, distintas miradas, distintas urgencias, pero la situación es tan urgente que esa iniciativa y esa propuesta hay que enfocarla en una matriz que hemos dicho plan preventivo, que define objetivos, define recursos, herramientas, insumos, capacidad, gestión, y también personas que se pongan a disposición, o sea, hacer barrido, ver condiciones críticas, hay zonas más críticas que otras, y en eso todos son necesarios, desde los arquitectos, los ingenieros, los técnicos, la municipalidad, la academia, las universidades, y eso es lo que pretende muy humildemente esta comisión, de avanzar en eso, de poder tener una matriz única, de que las propuestas que están desparramadas, para decirlo de una forma, de la ciudad, se puedan unificar y concretar. Y algunas cosas se avanzan, o sea, la iniciativa de los vecinos de Playa Ancha, que es muy rescatada, evidentemente 10 viviendas nos dan solución a la complejidad, pero hay que iniciar, hay que empezar. Y eso es lo que se pretende. Y más tiene que ver también con el rol que tiene el municipio, con atribuciones, con normativas que también hay que plantear. Hoy día de la mañana fui presente, la COSOPAS también estaba allí presente, desde la mirada del sitio, sitio patrimonial, que también es un tema muy, muy complejo, pero son, insisto, miradas, enfoques que hay que unificar. Y ese objetivo, si avanzamos en eso, ya dimos un paso más, porque está todo pasando en distintas escalas, pero no hay todavía una forma de unificar, y lo otro es concretar. Pasemos del diagnóstico a la ejecución de iniciativas. Y eso es un comentario. Consulta. COSOP Paz Undurraga. Sí. Nombró solo los arquitectos, también creo, arquitectas. Arquitectes. Arquitectes, claro. No, digo, para nada tengo esa... No me encasillen ese... No, sí, yo sé. Yeah. Bueno, felicitar que hayan chicos que se estén capacitando en nivel y en éxitos tan necesarios para la comuna, o en verdad para todas las ciudades de Chile, pues patrimonio, recursos de valor patrimonial en la comuna de Valparaíso, y yo creo que es un deber como ya más global, hacer un uso eficiente de las capacidades instaladas en los territorios. O sea, las ciudades tienen construcciones que hay que optimizar, reutilizar, etc. En ese sentido, yo quería contar, yo creo que es bueno, no sé si Alex sabe que hay un estudio que se está haciendo con una metodología de levantamiento de indicadores de riesgo que está haciendo la Santa María para la Centro Nacional de Patrimonio, de Sitios de Patrimonio Mundial, que es de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que me parece bueno como que conozcan esa herramienta, de manera de no hacer los mismos ejercicios con distintos parámetros, porque finalmente si lo que queremos es aunar información y articular mejor, yo creo que es bueno como conocer las distintas herramientas, eso por un lado. También creo, concejal, que sería bueno tener como una comisión mixta, como de cierre a lo mejor de sus 3 comisiones,
con la comisión del concejal Daniel Morales, y a lo mejor alguna otra comisión que permitiera como ir visualizando, ir convergiendo ciertos resultados, sobre todo en esta materia. Y lo último, Alex, preguntar si tú puedes poner en el chat la información, tus contactos a disposición, porque hay una mesa en el sector del Barrio Puerto, una mesa de distintas organizaciones del Barrio Puerto, que hemos estado levantando un catastro sobre el estado del sector. Hicimos algunas experiencias con la Católica de Valparaíso. Los vecinos tienen algún nivel de experiencia. Yo creo que por lo menos a nivel vecinal sería muy interesante vincularse con la academia en ese ámbito, de manera de contar con otro tipo de información que no sea solo la percepción de los vecinos, porque hay intenciones de también como Playa Ancha de liderar ciertos procesos de, por último, de parar el deterioro, no sé si de revertirlo, pero por último de detenerlo, de hacerle más difícil el avance. Y ese es un sector que está muy vulnerable. Y lo último, creo que es muy importante para estos estudios abordar los casos desde las tipologías. Hay sistemas constructivos, hay tipos de edificios, de inmuebles que se repiten en la ciudad. Hay como 19 categorías que podrían abordarse o más. Me acordé ahora, claro, del sistema de viviendas colectivas, que está distribuido, hay como 400 casos en la comuna, y que además su adecuada conservación o su adecuada optimización le lleva consigo, por decirlo así, el repoblamiento, el tan anhelado repoblamiento, porque ahí es densidad habitacional que está instalada con una escala que no podríamos decir que es una escala inadecuada, una escala bastante adecuada. Eso. Muchas gracias. Bueno, un poco respondiendo a las preguntas de Paz. Sí, o sea, cuenten con eso. O sea, la verdad es que la disposición mía, digamos, y en términos de los recursos que tengamos como carrera, recursos humanos y técnicos, para poder aportar, digamos, a lo que sea necesario, créanme que pueden contar con eso. Obviamente siempre que nos coordinemos con anticipación, las fechas, en los plazos, etcétera, no hay ningún problema. ¿Ya? Yo les puedo compartir mi correo electrónico por el chat, ¿ya? Y mi número telefónico para que podamos mantener el contacto. Vladimir tiene mi contacto, en todo caso tiene mi número de teléfono, tiene mi correo, así que en caso de cualquier cosa, igual pueden tomarlo con él. Pero yo igual lo voy a dejar acá en el chat. Insisto, o sea, y con esto también podría involucrar, digamos, en este caso a mis colegas de las otras carreras para que se sumen a esta iniciativa. Entonces, en el fondo, hacer como el pack, ¿cierto? Completo, digamos, de especialidades en ese sentido. Gracias, Alex. Sí, efectivamente, aquí el tema, yo creo que los que han expuesto los docentes son todos los actores que están involucrados en algo que decir respecto al tema preventivo de siniestro. O sea, quedan todavía algunos, especialmente yo creo que hay dos específicos, que es el tema de los recursos, de dónde salen los recursos, que no pueden ser solamente municipales porque no da abasto, tampoco puede ser solamente el Ministerio de Vivienda, que es el único que tiene hoy día un programa destinado a aquello. Se ha dicho mucho también del Ministerio de Cultura, del Patrimonio, que quizás de la cultura, del Patrimonio y las Artes, que también podría entregar un fondo, gobierno regional. Yo creo que la complejidad que tiene este tema, tenemos que ver todas las vías, todas las fuentes de financiamiento que permitan una escala no pasar de iniciativas barriales que han ocurrido
a iniciativas de inversión por lo menos de 200, 300 inmuebles. En ese número hay que pensar. Y en ese contexto, el otro invitado es Sergio González, antes de la SECPLAC, profesional de la SECPLAC. Le pido a Sergio que pueda exponer una iniciativa que es mediante un fondo, un programa del Ministerio de Vivienda, que es el DS255, Mejoramiento de Vivienda y Barrio, enfocada en un fondo especial a CITE, en el CITE Almirante Montt. Entonces, Sergio, lo que te pido, pueden dar cuenta de la gestión municipal en ese enfoque que han hecho, en qué etapa está, y al final también traducido en una mirada más técnica o quizá presupuestaria. Para que, yo creo que hay que informar también a la familia lo que significa el costo. 2 millones, 3 millones, de esos montos estamos hablando en algunos casos. Obviamente cada vivienda es distinta, cada vivienda es su complejidad, pero hay que pensar en esos montos, porque muchas familias nos han preguntado, lo digo así, y no tienen idea cuánto puede salir. Y como decíamos la vez pasada en otra sesión, su enfoque, por ejemplo, los famosos bonos, han estado en pintar las fachadas o en cambiar las ventanas y no en mejorar el circuito eléctrico que tienen 30 años de existencia o 40 años de existencia. Sergio, buenas tardes, colegas. Bueno, les voy a presentar, como decía Vladimir, un proyecto que estamos desarrollando en un CITE. Voy a compartir pantalla, ahí creo que está, para hacer una pequeña presentación al respecto. ¿Ya? Bueno, primero que nada, ¿cierto? Este es un proyecto, un CITE, ubicado en Cerro Concepción, en la calle Almirante Montt. Está justo, se podría decir, atrás del ascensor Reina Victoria. ¿Ya? Está como colindante al ascensor, en una parte bien importante de Valparaíso, bien antiguo igual. ¿Ya? Primero que nada, ¿cierto? Les voy a hablar sobre el lineamiento de este proyecto. Como decía Vladimir, ¿cierto? Este es un proyecto bajo la línea de proyectos DS255, que es el programa de protección del patrimonio familiar, que ahora se llama DS27. Ya este se actualizó. Esta línea de proyecto ya no corre más la 255, sino que se llama DS27 para su conocimiento. ¿Ya? En este caso, el año 2019, ¿cierto? Fue postulado este proyecto bajo un llamado especial que era para CITES, que es el 1026, en el cual, ¿cierto?, se otorgaron recursos a nivel nacional para poder, ¿cierto?, hacer las mejoras a este tipo de construcciones, que son, ¿cierto?, viviendas patrimoniales, monumentos históricos, inmuebles de conservación histórico, o que se emplazan en una zona de conservación histórica. ¿Ya? ¿Qué tipo de mejoras, ¿cierto?, nos permiten este tipo de llamados? Voy a entrar un poquito aquí, porque no solamente es un tema eléctrico. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, la mejora del sistema eléctrico, pueden ser reparaciones a los cielos, reparaciones a los muros interiores o fachadas, estructuras de piso o entrepiso, ya que es bien común que en estos edificios se encuentren en muy mal estado igual, por el tema de los años, ¿cierto? Las termitas, sobre todo acá en Valparaíso, que es un tema bien importante. Entonces, ¿cierto? Tenemos esta línea de proyectos y el cual nos da un financiamiento que parte, ¿cierto?, con un monto base de las 300 UEFs por familia, ¿ya? A lo cual, ¿cierto?, se va sumando más recursos dependiendo de los metros cuadrados que tenga. Si es que tiene más de 70 metros cuadrados en la vivienda, se va sumando un poco más. Y tenemos ciertos incrementos, que en este caso que es como el retiro de asbesto cemento, si es que existen plagas, ¿cierto?, se puede hacer unas partes de incrementos. Justo aquí les puse como al ladito una tablita. Este llamado era para Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana. Todos los años el Servio va, ¿cierto?, lanzando nuevos llamados, ¿cierto?, y para diferentes regiones, con diferentes recursos y para diferentes partidas, pero anda más o menos siempre por aquí la cosa. Bueno, del proyecto. El proyecto, ¿cierto?, de Almirante Montt es un proyecto que se empezó a
ejecutar, ¿cierto? Y fue terminado en 1920, tiene muchos años. Es una tipología de vivienda colectiva, es de material mixto, con muros, ¿cierto?, perimetrales de ladrillo, con tabiquería interior de madera y adobe. ¿Ya? Este proyecto consta de 15 unidades habitacionales que son de 1 a 2 pisos. Bueno, acá, ¿cierto?, el presupuesto en el cual el presupuesto general son casi 4.000 UF para poder hacer las reparaciones de que lo que son un mejoramiento de la fachada de estos condominios y al sistema eléctrico. Aproximadamente 40% de este presupuesto va enfocado a lo que es el sistema eléctrico y el otro va enfocado a lo que es la fachada y gastos operacionales, ya sea instalación de faenas, ¿cierto? O gastos generales y ese tipo de cosas, y utilidades. ¿Ya? Así que tenemos aquí, en este caso, un proyecto mixto, ¿cierto? Que lo que es la fachada, que Estado y para las familias, y el otro tema, todo el sistema eléctrico, que también era un tema muy urgente porque está al borde de ya de generar un incendio, por la antigüedad del sistema y lo mal estado que es, habían familias que no están ya funcionando, los enchufes o el sistema eléctrico, estaban tirando alargadores, ¿cierto?, que atravesaban toda la casa. Bueno, aquí que explica más o menos las partidas que se ejecutaron, pero es más o menos lo que yo les dije, ¿cierto? Tema de fachada y sistema eléctrico, cambio total del sistema eléctrico. Les voy a mostrar unas fotitos que se está realizando. Este proyecto todavía está en ejecución, está a próxima de terminar ya. Aquí vemos la intervención a lo que son las fachadas del edificio, a los muros de ladrillo y adobe, ¿cierto? Que tiene una manera, ¿cierto?, de ser tratado. Con malla, ¿cierto? Que debajo de eso tenemos madera, así que es bien complicado, la verdad, tratar y arreglar este tipo de CITES y generar las reparaciones para que duren muchos años más. Entonces, ¿cierto?, tenemos el proceso como constructivo de reparación. Tenemos unas fotos, ¿cierto?, por la parte inferior en el cual se ve el ascensor Reina Victoria igual, ¿cierto?, a un costado. Bueno, tenemos una foto, ¿cierto?, al lado izquierdo de que no se había hecho nada, y al otro lado el edificio ya reparado. Ya se cambiaron canales de agua también, se hizo reparación a todo el material suelto, cosa de no tener desprendimiento en caso de algún movimiento sísmico. Ya, bueno, aquí tenemos una foto de la fachada, ¿cierto? Que bueno, ya ahí la pueden ver, ya está pintada, ya, eso es inevitable. ¿Cierto? Y el pasillo interior. Acá, ¿cierto?, unas pequeñas fotitos de lo que es el cambio de circuito, el tablero, ¿cierto? Separaron los circuitos porque antiguamente no existían puros circuitos para toda la vivienda, cosa que no sé, la señora ponía a hervir agua y prendía un secador de pelo y se caía, ¿cierto?, el automático de la casa y quedaban sin luz. Entonces ahora se hizo la separación de alumbrados, sistema de enchufes, ¿cierto?, en la cocina, separó todo. Y se hizo una canalización exterior, porque debido a que los muros, ¿cierto?, se encontraban en un muy buen estado, se decidió, ¿cierto?, se optó por generar una canalización exterior, tanto para alumbrado y enchufe. Ya, al igual generó un muy buen resultado. Y ahí tenemos otras fotitos de los procesos, ¿cierto?, y cómo va quedando. ¿Ya? En general, las familias, en su mayoría adultos mayores, están muy agradecidos del trabajo que se ha realizado. Por lo mismo que les contaba hace un poquito atrás, que era que ellos tenían un sistema eléctrico ya muy deficiente. ¿No? Habían varias piezas que no tenían luminarias, no tenían enchufes, no tenían la posibilidad de tener este sistema que tienen ahora, que está en muy buen estado y no está dando ningún riesgo para la persona que habita en la vivienda. ¿Ya? Eso básicamente en este proyecto. ¿Ya? Y se me olvidó igual lo que decía Vladimir, el tema de los montos.
Ya, bueno, en general, ¿cierto? Acá el tema de los montos tenemos, para poder hacer toda la intervención eléctrica de un departamento, dependiendo del porte del departamento, van de los 2,5 millones a los 3,5 millones, aprox, ya, para poder hacer una intervención completa. Bueno, en estos departamentos el monto más o menos aproximado, ya que todos tenían diferentes... eran todos diferentes los departamentos, unos tienen un piso, dos pisos, diferentes metros cuadrados, rodeaba aproximadamente los 3 millones de pesos una intervención completa, ¿ya? Sin contar, ¿cierto? En este caso, las instalaciones de faenas que se requerían para el proceso, solamente como en materiales, mano de obra y tramitación en este caso del T1, que es el permiso, ¿cierto? Que otorga que la instalación está hecha por un instalador certificado y que está en óptimas condiciones. Eso chicos. ¿Alguna consulta, pregunta? Gracias, Sergio. Esta es una iniciativa que nace de la Oficina de Desarrollo Habitacional del municipio, pero hoy día este tipo en particular, entiendo, rectifícame si no es así, hoy día depende del equipo de PLAC. Correcto. El tema de los condominios sociales. Y los montos que tú definiste de 2 millones y 3 millones son valor neto. Hay que contar utilidad, gasto general. Sí, correcto. Entiendo. Entre mano de obra y materiales anda por ahí el valor aproximado. Considerando que hoy día el alza de los materiales se ha incrementado, pero enormemente, yo creo que un 30-40% fácil de lo que son materiales. Por eso igual el valor ha subido harto. Y dos apreciaciones, una apreciación técnica de rehabilitación, evidentemente el circuito exterior. Yo, mi debilidad es el técnico de construcción, también veo las cosas más de otra mirada. Evitar intervenir los muros, ¿cachai? Al no ser circuito interior, porque eso encarece bastante el costo, es difícil rehabilitar, porque te vas a encontrar con tabique con madera de no muy buena calidad, el tema del barro y otras condiciones más. Y lo otro, ¿existe dentro del departamento, en este equipo, otras iniciativas que se estén visualizando? ¿O cómo los habitantes o vecinos? Porque estos son miradas tienen que ser comités. O sea, si, por ejemplo, si un propietario de una vivienda podría postular a este tipo de situaciones, los montos son hoy... Los requerimientos son demasiados y los montos son muy pocos. Sí, la verdad es que no es muy rentable que una sola persona postule a este tipo de proyectos. ¿Ya? Por lo general son agrupaciones que presentan, ¿cierto? La inquietud o que tienen la voluntad de poder ejecutar un proyecto de este estilo. Si no, tampoco no hay quien lo ejecute. Los montos, como son acotados, ¿cierto? Es difícil que una persona como un particular pueda un proyecto de este estilo. Es un proyecto de agrupaciones. Ok, gracias. En todo caso, siempre, si es cierto, tenemos esto de que son viviendas como colectivas y que viven hartas familias. Entonces no es muy difícil el tema de la agrupación. Lo que pasa es que te lo comento, Sergio, que cuando trabajé en el equipo de vivienda hace unos 3 años, 4 años atrás, la primera iniciativa que se hizo es hacer un catastro, que lo tengo todavía, o debo tener en mi poder todavía por ahí, de todos los CITES en Valparaíso, el plan de Valparaíso, Mendral y Barrio Puerto, y la mayoría, exceptuando Almirante Montt, era un dueño de 15, 20 habitaciones o 20 espacios que eran destinados a los CITES. Entonces, beneficiabas, entre comillas, a un particular en 10, la recuperación o la rehabilitación de 10 o 15 inmuebles, y lo que pasaba inmediatamente es que subía el estándar de arriendo a esas habitaciones y los que vivían ahí ya no viven. En cambio, Almirante Montt tiene la cualidad de que cada uno de los 15 inmuebles, cada uno es su propio dueño, su propio propietario. Entiendo lo que me acuerdo.
Usted tiene levantada la mano. Justo te quedaste pegado, Vladimir. No se entendió bien la pregunta. Arquitecta Paundurraga, tenía levantada la mano usted. Gracias, concejal. No sé, tengo pésima señal también. No sé si soy yo o no escuché. Sí, no, ¿Se justo Vladimir se escucha? quedó pegado por eso. Sí. ¿Sí? ¿Se Ya. escucha? No, tenía un par de preguntas, una en la misma línea que decía concejal Vladimir. Claro, no sabía quién este colectivo, a pesar de que forma parte de los intereses propios o de profesionales desde el año, no sé, 2000, más o menos, 1900 y tanto, que eran varios propietarios. Eso también ocurrió, yo creo que hay una experiencia municipal también que sería bueno realizarla, del mismo tipo, la de pucha, se me olvidó el nombre, el colectivo italiano que está en la calle El Buenos Aires, al Favedo. final de la calle Buenos El Aires. Favedo. El Favedo, Favedo. claro. Bueno, Favedo. Y otra experiencia que también habría que revisar, que es una experiencia distinta, pero también interesante, porque también corresponde a una vivienda colectiva, que es la de la población obrera La Unión, en el Cerro Cordillera. El tema es que, claro, son experiencias muy puntuales, muy acotadas, que tienen que cumplir con ciertas condiciones. Entonces yo, claro, iba a preguntar cómo había elegido el caso, pero ya lo entiendo. Es uno más y capaz que sea uno de pocos que cumple con el requisito, que son 15 viviendas, que es una copropiedad, que no es un propietario que tiene varios, y lamentablemente de estos 400 casos que por lo menos yo tengo catastrado, la mayoría no lo son un poco lo que decía el concejal Valenzuela, que son un propietario que tiene varias viviendas, no va a poder subdividir nunca porque el nivel de inversión para subdividir y vender es muy alto. Entonces, claro, están bajo la figura del arriendo a un solo propietario. Entonces yo creo que sería interesante visualizar alguna salida distinta, conversar con el MIMBU. A nivel del MIMBU se han hablado de subsidios asociados al arriendo, intervenciones inmuebles que se usan bajo la figura del arriendo, porque eso es un poco la tenencia, la moda de la tenencia en Valparaíso, porque es arriendo, no es propiedad en muchos casos. Eso por un lado. Y lo otro que quería preguntar, estas 4.000 UF en total son como 123 millones de pesos, entiendo, que no estoy equivocada. Pero al mismo tiempo, Sergio, tú mencionaste que eran como 3 millones por departamento, que se multiplicado por 15 da 45 millones. Los otros 80 millones se invirtieron o estamos hablando que solo los 3.000 millones son para la instalación eléctrica, porque entiendo que hay obras no, que son... está dividido en varias obras, que lo que era la fachada, y mejoras todo lo que es la fachada y las aguas lluvias, pinturas, iluminación de fachada, y bueno, el otro son como gastos operacionales, que son el tema de los andamios, ¿cierto? Que aquí se ocupan unos andamios especiales para la parte posterior del blog, que había que hacer unas luces bien altas, ¿cierto? Porque no había nada de dónde afirmarse. Bueno, eso. Así se dividió el presupuesto. Ya, súper. Yo creo que hay que tratar de mirar con los otros dos y visualizar el cuarto prototipo o el tercer prototipo, porque este es muy parecido al Favero. El tercer Sería prototipo ideal ahí vincular con y el- Servio y transparentar también lo que indican ustedes, sí, que hay varios inmuebles que al final, como dicen, el propietario es uno, pero se divide en varias unidades habitacionales que al final, sí, porque es de un dueño, no puede ser financiado bajo la línea de proyecto.
ahí estamos Sí, pues, atrapados en este caso. 98% de los casos no califica para ser beneficiario de este... Lo cual igual Y al ese final es un es una tema... pena y provoca, ¿cierto?, que no podamos mejorar la ciudad. Hay una Claro. discusión, Sergio, que no sé si se llama Gracias. discusión, pero hay una apreciación, Paz también, que ella sabe bien eso, de ejemplos o de pilotos de iniciativas en los paraísos, que también han habido muchos pilotos que no han podido replicarse. Tú nombras la población obrera, que fue hecha hace 10 años. Entonces, se logró hacer una obra como esa apenas hace 2 años atrás en Santiago, que la hizo Cristian Undurraga, si no me equivoco, de arquitecto. Y efectivamente yo creo que la política pública en el tema de vivienda, recuperación de viviendas antiguas, tan debe. Queda todavía ver cómo se interviene ese tipo de espacios cuando son únicos. El tema que estaba en discusión cuando se hablaba de un CITE, de un solo dueño, no era solamente el tema de inversión, que podría haber cumplido porque eran inmuebles, tenían estas condiciones, sino que lo que pasaba, y que pasa todavía, y pasa en algunos condominios también, a muy baja escala, es que al intervenir y mejorar el espacio y rehabilitar los inmuebles, los que habitaban ya no viven. La gente que vivía 10 años, 15 años en esos inmuebles, como ya están en mejores condiciones, lo que pasó es que subían el arriendo, porque tenían mejor estándar constructivo y ya no podían pagar el arriendo, era un desplazamiento de los habitantes. Por una parte, hay Santiago, y por otra parte, las políticas están encasilladas en un enfoque y no dan cuenta tampoco de las experiencias que están pasando para eso. Y quizás el ejemplo más concreto de la desvinculación entre la realidad y las políticas es el edificio Tazaga de recuperación de un inmueble en la zona histórica con uso habitacional del segundo y tercer piso, con uso comercial y comunitario en el primer piso, donde la subsecretaría, con 2 tipos de financiamiento, el fondo MIMBU de recuperación, de rehabilitación del espacio, y el fondo de puesta en valor de la subdere, quien dice que no cumple con el estándar que define la aprobación o el RS de ese proyecto. Entonces no encasilla, el proyecto en sí no encasilla, no se puede encasillar en las políticas que tiene el ministerio. Y evidentemente ese tipo de inmuebles, estamos pensando en 24 soluciones, es muy idéntico a muchos edificios en Valparaíso, en la zona de Barrio Puerto y en zona de Barrio Almendral. Y ahí de nuevo viene el tema de cómo se logran alianzas, intervenciones de recursos a nivel nacional, gobierno regional, municipio, y eso es parte de los desafíos que hay que avanzar. ¿Algún concejal o concejala presente? ¿Alguna duda, consulta, comentario? Presidente. Concejala Camila Nieto. Muchas gracias por el espacio. Yo en verdad más que dudas escucho atentamente porque para mí igual esta es una materia de la cual yo estoy aprendiendo. Bueno, uno siempre aprende de todo el tiempo, pero es algo igual de lo que estoy como metiéndome recién, aprendiendo. Entonces igual gracias por la instancia, gracias a la COSOC Paz, a Alex también. Para mí es un tema que me importa mucho, creo que es muy necesario avanzar en esta línea. A veces me desespera porque igual me gustan un poco las cosas más rápidas y este es un tema en que las cosas avanzan con su tiempo. Entonces, eso era más que nada, cuente conmigo y con mi interés concejal y bueno, los presentes para que podamos seguir abordando estas temáticas en la comisión y en el consejo. Gracias a usted, concejala Gigi Llorente. ¿Se escucha? Sí, ahí. Hola, bueno, hola a todas, a todos. Mira, este es un tema que la verdad es que a mí me toca vivirlo muy de cerca, me ha tocado vivirlo siempre.
Y bueno, me encantó la proyección que tiene con esos alumnos el profesor Alex Barra, de poder realmente abrirse a la comunidad. De verdad que eso es sumamente importante del DOC para abrirse a que yo creo que es una de las vocaciones que tenemos en la ciudad y que creo que hay que trabajar más cercanamente, tanto las instituciones como la municipalidad, o incluso el gobierno regional. Yo creo que es interesante cómo dan este paso. Lo otro, bueno, yo me quedo siempre con la esperanza de seguir avanzando. Ahora aquí, yo siempre cuando he hablado, bueno, como aterrizar un poco esto, tenemos los diagnósticos súper buenos, tenemos la plataforma que presentó hoy día en Patrimonio Marcela Hurtado, que lo encuentro fantástico, pero siempre estamos al tope con lo que significa el costo y el presupuesto para poder ir dando en esto. Entonces, con mucha esperanza y con todas las ganas de apoyar, y eso, yo creo que es importante lo que dice Vladimir, el poder entrar a trabajar junto a las diferentes instituciones de la comuna, de la ciudad. Eso, y bueno, sigamos adelante nomás para ver a dónde vamos a poder lograr esto de alguna manera, porque realmente hoy día Valparaíso es una bomba de tiempo en este tema. Y los recursos no están, porque de repente acá, por ejemplo, yo vivo en el Cerro Concepción, y las casas se ven maravillosas por fuera, pero lo que hay adentro y los propietarios no están en este momento en condiciones de pagar. A mí me tocó hacer eso, me tocó, con mi jubilación terminé de cambiar el sistema eléctrico. Esa es la verdad, porque son, por lo bajo, 3 millones, son 3 pisos. Entonces, eso me preocupa, cómo tener, a ver, nosotros somos patrimonio de la humanidad, somos casco histórico, somos, cómo poder lograr un recurso desde otras instancias, desde el ser patrimonial. O sea, en muchos países las casas las mantiene el Estado, las casas las mantiene el Estado porque tienen muchas, son de alto costo la mantención de estas casas. Así que eso, muchas gracias. Bueno, felicitar a Ale, a Sergio, y también el aporte que hace Paja hoy día es súper interesante. Ella tiene harta experiencia en este tema, entonces es muy interesante que esté participando, y me gusta su disposición y cómo va entregándonos también desde su expertise, que no es tan fácil, y que hay que considerar, y de su experiencia también. Así que gracias, pues, me voy muy feliz de esto. Te felicito, Vladimir, por tu proceso que hay hecho en estas tres la he encontrado bacán. Esa es la verdad. Ya, eso es lo que quería decir. Gracias, concejala. No estaba acostumbrado a elogio, pero sí, efectivamente creo que es un aporte. Hay que avanzar, hay que unificar, hay que conversar. Hay miradas que a veces chocan, pero el tema es que Valparaíso es más urgente la necesidad de buscar formas, traducir formas que no es solamente unificar, sino también buscar dónde. Y los recursos no están, efectivamente, creo que no están. O son insuficientes, o no saben, o no se sabe que están, o hay un tema de gestión también que hay que mejorar. Concejala Nieto levantó la mano, no sé si fue así. No, levanté para mis malas palabras. Fue un aplauso. Un aplauso entonces. ¿Alguien más? Felicitaciones, concejal, por estas 3 exposiciones. La verdad es que son bastante valiosas para
para lo que necesitamos y requerimos en Valparaíso, una ciudad que ya se ha acostumbrado a esto de los desastres, no solamente en la zona patrimonial, sino que también en este anfiteatro natural que son los cerros porteños, cuyas quebradas también están en constante peligro. Indudablemente todos los esfuerzos que se hagan, el unir las voces expertas con la ciudadanía respecto de cómo ir resolviendo estas materias, es determinante. Por lo tanto, este esfuerzo que se hace en las comisiones ahora de dar justamente una salida concreta a la resolución de los problemas que nos afectan, indudablemente merece todo nuestro apoyo. Así que gracias, concejal presidente de la comisión. Gracias, concejala Alicia Zúñiga. ¿Alguien más? ¿No? Ya, vamos a cerrar. La idea de poder finalizar estas comisiones no es el punto final, todo lo contrario, ponen en la mesa que se requiere. Ay, mira, yo quisiera poner un poco que he estado consultando a nivel nacional también algunas referencias sobre planes preventivos. No existen. O están muy, especialmente, por ejemplo, conversé con gente de Barrio Yungay en Santiago, que tiene tantos o igual inconvenientes que nosotros. Quizá algo está avanzándose en Chiloé, y creo que con la situación dramática que está viviendo la isla, más aún sobre procesos preventivos. En Latinoamérica, el año pasado de emergencia exponía que ni Lima tenía un plan preventivo en zona del casco histórico. Pero aquí, en Valparaíso en particular, pasan situaciones que tienen que ver con que gran porcentaje de las viviendas no están regularizadas, hay poca academia a disposición, las ordenanzas y las normativas municipales no dan cuenta, hay un tema de fiscalización también, hay un tema de reordenamiento territorial que lo plantea el PRC, que entiendo que va a ser tema del próximo año ya, el PRC en Valparaíso. Y lo que vamos a hacer nosotros, o que me comprometo acá, es poder entregar un resumen de lo expuesto y entregárselo también a la administración activa del municipio para que avancemos en ordenanzas y avancemos en alianza. Yo creo que lo fundamental hoy día es ordenanza municipal, convenios de colaboración con la academia, con los colegios especialistas, con el colegio de arquitectos y otros y otras. Y el tema de los fondos y los recursos que pueden destinarse para aquello. Fomentar este tipo de programas como fue MIMBU, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, fondos internacionales, si es que es preciso. En esa estrategia, financiamiento, alianza y atribuciones municipales. COSOC, arquitecta Paz Unturraga. Sí, mientras hablaba me acordaba de alguna, en el año 2014 o 2015, que me tocó dirigir un departamento de patrimonio, informarlo en el Consejo de la Cultura. Levantamos un catastro de fondos de financiamiento posibles de llegar al patrimonio, fuentes de financiamiento pública, y nos dimos cuenta, en ese estudio salieron como 49 fuentes de financiamiento que no todas como título o subtítulo patrimonio, sino que eran posibles de llegar al patrimonio, de distinta manera, porque el patrimonio o los bienes patrimoniales tienen uso, etcétera. Eso por un lado, yo creo que esa información le fue entregada a María José Larrondo. Si es que no llegan a ella, se puede entregar de nuevo. En ese momento el Consejo de la Cultura lo facilitó, así que la información pública ya es pública. Lo otro que yo creo que es importante, concejal Valenzuela, es conocer la iniciativa de la campaña de pintura de fachada,
Se escucha, ¿no? Yo los veo a Sí, todos se escucha. congelados. Se escucha, ¿no? Ah, ya. La campaña de pintura de fachada, que sí está mal orientada, o sea, esa campaña hecha con Chilquinta, ¿no? Era muy difícil de creer que tuviera como foco la pintura de la fachada y no la instalación eléctrica. Incluso hacíamos ahí irónicamente, y lo voy a repetir, si alguien está enfermo, tiene que ir al hospital y después a la peluquería. Pues. Entonces yo creo que sería interesante conocer cómo fue esa alianza con Chilquinta, si acaso los montos, porque tenía que ver con un descuento, la municipalidad ponía, creo, andamiaje, la compra de la pintura se descontaba en la cuenta, no me acuerdo cómo era. Otra figura que existe en otros países es más el padrinazgo, que se busca como la ley de donaciones culturales acá, que se podría visualizar alguna donación en ese sentido. Y creo que lo otro es, yo conozco documentos de propuestas para recuperar bienes patrimoniales que están bajo la figura del arriendo. Hay propuestas que se han hecho con estudio económico, por supuesto, porque eso no se puede suspender porque si no es demasiado teórico. Así que voy a, no sé si a través del Colegio de Arquitectos o del Centro de Estudio TUC, en el cual yo participo, podría hacer alguna, compartir información, ese avance, porque creo que, tal como dicen ustedes, hay que poner todas las energías para resolver esto. Y lo último que yo sé que a usted, al municipio no le gusta mucho echar mano a dos herramientas que están disponibles, que es la declaratoria transitoria de propiedad abandonada y la declaratoria de propiedad inhabitable. Que es el artículo 262 bis, la General de Construcciones, es de toda responsabilidad hacerlo, porque si está inevitable, es que mientras dure esa declaratoria, el propietario no puede lucrar y por ende no pueden vivir en esas condiciones personas que están en una situación de riesgo y se pueden hasta morir, pues, si es que la propiedad está declarada inhabitable. Entonces, como son desincentivo al deterioro, yo creo que sería bueno como mirarla junto con algún apoyo en salir lo antes posible de esa condición. Muchas gracias. Gracias a usted, Paz, por sus intervenciones que están orientadas a avanzar. Eso es importante. Ya, no hay puntos válidos. Siendo entonces las 14, las 4 ya con 54 minutos, cerramos la comisión. Agradezco nuevamente a los invitados, a don Alex Barra y a Sergio, y a comentarios por todas ustedes. Cerramos la comisión, 16 horas con 54 minutos de fecha 14 de diciembre de 2021. Nos vemos. Ya. Chao. O sea, nosotros nos vemos un rato más, pero Gracias, nos vemos. concejal. También. Ya. Se puede Gracias, invitación. concejal. Y le pido